Lo buscaban por el pan, no por él, por el pan, porque el día anterior comieron hasta saciarse sin pagar un denario, porque vieron que con este hombre cerca nunca faltaría comida. Porque si Jesús puede multiplicar panes una vez, puede hacerlo siempre. Cruzaron el lago buscándolo, preguntaron por él, lo encontraron, y Jesús no los saluda con alegría, no les agradece por buscarlo, les dice la verdad más incómoda que podían escuchar. Me buscan no porque vieron los signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. No están buscando a Dios, están buscando ventajas, no quieren la verdad, quieren comodidad. No les interesa quién es Jesús, les interesa lo que Jesús puede darles, y Jesús no acepta esa relación, no acepta ser usado, no acepta que lo reduzcan a un proveedor de milagros convenientes. Y lo que dice a continuación va a provocar la crisis más grande de todo su ministerio, porque va a hablar de un pan que no se puede comer con los dientes, de una comida que no llena el estómago sino el alma, de un alimento que no se consigue cruzando un lago sino comiendo su carne. Pero todavía no llegamos ahí. Hoy apenas empieza la conversación, y ya hay tensión. Bienvenido al Evangelio del Día en 10 minutos, donde cada día profundizamos en la palabra para que no se quede solo en algo que escuchamos, sino en algo que transforma nuestra vida. Si eres alguien que quiere tomarse en serio su fe, crecer espiritualmente y dejar de vivir en piloto automático, suscríbete al canal y dale like a este video. El Evangelio de hoy está tomado de San Juan, capítulo 6, versículos 22 al 29. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago notó que allí no había habido más que una barca, y que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que los discípulos se habían marchado solos. Mientras tanto, unas barcas de Tiberíades habían llegado cerca del sitio donde habían comido el pan, sobre el que el Señor había pronunciado la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?» Jesús les contestó, «Les aseguro que me buscan, no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre, Dios». Ellos le preguntaron, «¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios?» Jesús les contestó, «La obra de Dios es esta, que crean en el que Él ha enviado». La multitud está confundida. Jesús estaba en un lado del lago. No subió a la barca con los discípulos. No había más barcas disponibles. ¿Cómo llegó al otro lado? No preguntan eso directamente, pero la pregunta está ahí. Maestro, ¿cuándo has venido aquí? No cómo. ¿Cuándo? Como si el cómo no importara tanto como el dato logístico. Y Jesús no responde la pregunta, porque la pregunta es irrelevante. Lo que importa no es cuándo llegó, sino por qué lo están buscando. Les aseguro que me buscan, no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Un signo no es solo un milagro. Un signo apunta más allá de sí mismo. Señala hacia una realidad más profunda. El pan multiplicado era un signo. Apuntaba hacia Jesús como el pan de vida, como el que satisface el hambre del alma, como el nuevo maná del cielo. Pero la multitud se quedó con el pan físico. Vieron el milagro y no vieron el signo. Comieron hasta llenarse y no preguntaron qué significaba que alguien pudiera hacer eso. Y Jesús los confronta, no con ira, con verdad, porque seguirlo por los beneficios es no seguirlo realmente, es usarlo, es reducirlo a un medio para tus fines. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. No dice no trabajen, dice trabajen por otra cosa. Cambien el objetivo, reorienten la energía, porque hay un alimento que no se pudre, que no caduca,
que no deja de saciar aunque pasen siglos. Y ese alimento lo da el Hijo del Hombre. No lo produces tú, no lo compras, no lo ganas con esfuerzo humano, lo recibes como don, como gracia, como algo que solo Él puede dar. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1094, enseña que el maná en el desierto prefiguraba la Eucaristía, el verdadero pan del cielo. Israel comía maná todos los días durante 40 años en el desierto, y aún así murieron. El maná sostenía la vida física temporalmente. La Eucaristía da vida eterna definitivamente, pues a éste lo ha sellado el Padre, Dios. Sellado. La palabra griega es esfraguisen. Un sello indica autenticidad, propiedad, autoridad. En el mundo antiguo, un sello garantizaba que un documento o producto venía de quien decía venir. El Padre selló al Hijo, lo autenticó, lo acreditó, lo marcó como suyo. Y ese sello se manifestó visiblemente en el bautismo de Jesús. Cuando el Espíritu descendió como paloma y el Padre dijo, «Este es mi Hijo amado». Ahí el Padre puso su sello público sobre Jesús. Declaró ante el mundo, «Este es el auténtico, el enviado, el autorizado para hablar en mi nombre y dar mi vida». Entonces la multitud hace una pregunta que suena piadosa, pero que revela que todavía no entienden nada. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Obras, plural. Están pensando en tareas, en mandamientos, en listas de cosas por cumplir. Todavía están en la lógica del mérito, del esfuerzo que produce resultado, del trabajo que gana recompensa. Y Jesús les da una respuesta que destruye toda esa lógica. La obra de Dios es esta, que crean en el que Él ha enviado. Obra, singular, no obras, una. Y esa una no es hacer algo, es creer en alguien, no es cumplir una lista, es confiar en una persona. Eso es lo que Dios pide, no que te esfuerces más, que creas, no que hagas cosas impresionantes para impresionarlo, que confíes en el que Él envió, porque todas las demás obras fluyen de esa una. Si crees en Jesús, lo demás viene. Si no crees, lo demás es ruido. El Catecismo, en el número 161, enseña que creer es una acción del entendimiento que asiente a la verdad divina por imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gracia. No es un sentimiento, no es una emoción espontánea, es una decisión de la voluntad sostenida por la gracia. Y esa decisión es la obra de Dios, la única que realmente importa, porque de ella depende todo lo demás. Pero hay algo en esta conversación que no se puede ignorar. Jesús no les está dando lo que quieren, les está ofreciendo lo que necesitan, y hay una diferencia abismal. Ellos quieren pan gratis todos los días. Jesús les ofrece su carne como alimento eterno. Ellos quieren un proveedor cómodo. Jesús les ofrece ser el pan de vida que exige ser comido. Ellos quieren milagros a demanda. Jesús les ofrece fe que confía sin exigir. Y eso no les va a gustar. En unos días, cuando Jesús profundice en lo que significa comer su carne y beber su sangre, la mayoría se irá. Juan 6 termina con una deserción masiva, con discípulos que lo abandonan diciendo, «Este lenguaje es duro, ¿quién puede escucharlo?». Pero hoy apenas empieza. Hoy apenas les dice, «Están buscándome por las razones equivocadas». Y eso ya es incómodo, porque la verdad es que todos hemos buscado a Jesús por las razones equivocadas alguna vez. Lo buscamos cuando necesitamos algo, cuando tenemos un problema que no podemos resolver, cuando queremos un milagro, cuando nos conviene tenerlo cerca. Y no está mal pedir, no está mal llevarle nuestras necesidades, pero si solo vamos a Él cuando necesitamos y nos alejamos cuando ya recibimos, no es una relación, es un uso. Y Jesús no acepta ser usado, acepta ser amado, acepta ser creído, acepta ser seguido, pero no usado. San Agustín escribió sobre este pasaje, «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No busquen solo el pan que perece, busquen al que es el pan, porque si buscan el pan que perece, perecerán con él. Si buscan al que es el pan,
vivirán eternamente con Él. Hoy este Evangelio nos pone frente a una pregunta que no podemos esquivar. ¿Por qué buscas a Jesús? ¿Qué esperas de Él? ¿Lo sigues porque te conviene o porque crees que Él es la verdad? Porque si lo sigues por conveniencia, en algún momento te decepcionará, porque pedirás algo que no te dará, o te pedirá algo que no quieres dar, y te irás. Pero si lo sigues porque crees que Él es el pan de vida, que solo Él tiene palabras de vida eterna, que solo Él puede saciar el hambre del alma, entonces te quedarás, aunque no entiendas todo, aunque a veces sea duro, aunque otros se vayan. La obra de Dios es esta, que crean en el que Él ha enviado, no que trabajen más, que crean, no que hagan listas interminables de sacrificios, que confíen, no que se ganen el cielo con esfuerzo humano, que reciban el don de Dios con fe, y de esa fe, de esa confianza, de ese creer, fluye todo lo demás, las obras, el cambio, la santidad, la perseverancia. Todo nace de creer en el que el Padre envió y selló. Mañana Jesús va a profundizar, va a hablar del pan del cielo, del maná, de su carne como verdadero alimento, y la incomodidad va a crecer. Pero hoy dejó claro el fundamento. No me busquen por el pan que perece, búsquenme por quién soy, porque el pan que multipliqué ayer ya se acabó. Pero el pan que soy yo no se acaba nunca, y el que come de ese pan vivirá para siempre. Si este video te llegó, compártelo. Dale like, suscríbete, y mañana seguimos. Que Dios te bendiga.